Continuando con los métodos, recordando que lo que estamos viendo es la unidad número 2, que tiene que ver con encontrar raíces en una función, la solución de una raíz. En realidad lo que estás buscando, ese cero que encuentras en la función, no es otra cosa más que equilibrio. Entonces el equilibrio pues es importante, obviamente. Entonces, bueno, lo que vemos de raíces, estábamos viendo el último método que era el de secante. El método de secante prácticamente es igual que Newton, con la diferencia del factor de cambio. Bueno, son dos diferencias fuertes. Primera diferencia fuerte. Tiene dos valores. Voy a hacerlo un poco más grande. Sí. Primera diferencia fuerte. Tiene dos valores. A ver, repasando. Bisección, lo que hace es, tiene un intervalo de valores que dentro de ese intervalo está la solución. Newton tiene Newton tiene una aproximación y con esa aproximación llegas velozmente a la solución. Secante lo que hace es cambia el punto débil de Newton, que es la derivada, por la pendiente, que es una aproximación. Entonces, básicamente, o sea, y obviamente, como necesita la pendiente, necesita dos puntos. Entonces, bisección es un método cerrado porque usa dos valores. Newton es un método abierto porque usa un valor. Secante es un método cerrado porque usa dos valores. Los valores Li y L2. Y lo que va a cambiar también es esta parte, el factor de cambio. El factor de cambio es importante porque lo que hace lo que hace secante es utiliza como les decía, cambias la derivada de la función evaluada en ese punto por por una secante, en donde por medio de esa secante, como veíamos en la interpretación geométrica, lo que nos dice es de nuevo, no es en prácticas, que no lo tengo aquí, lo tengo acá. Ok. El material, métodos numéricos, está en prácticas, libros de apoyo, en Nieves. Cuando veíamos la interpretación geométrica, bueno, que está en las Nieves, ese es el Chapra. Ya. Cuando veíamos esto, creo que es el 52. A ver, déjenme buscar por... Ok. Es antes de esto. Cuando vemos la interpretación geométrica, nos dice que vas a tener una secante, que es esta, que lo que te va a hacer es, te va a dar un valor más aproximado a la raíz, o sea, tus valores iniciales son A y B, y entonces por medio de la secante generas un valor x2 a partir de x0 y x1, que x1 es B y x0 es A, y este valor está más cerca de la raíz que andas buscando, ¿sí? Entonces eso es interesante porque significa que tú puedes encontrar lo mismo pero de otra manera. Y ese es un camino que es muy común en los algoritmos. En los algoritmos, digo, a ver, la primera idea fue, bueno, no en los algoritmos, en toda la ciencia. En toda la ciencia siempre hay alguien que dice, a ver, ¿y si esto lo hacemos de esta otra manera? O bueno, agarramos la misma idea del otro, pero le cambiamos esto y funciona. Y funciona muchas veces muy sencilla. Les decía de los efectos especiales en la mañana, ¿no? De que muchas veces muchos efectos especiales son jabón
o son un alambre que nada más pones así y ya con eso logran el efecto. Entonces es bien interesante porque muchas veces tú puedes tener una solución y dices, si esto que sale muy caro se lo podemos cambiar por esto, pongamos un caso que de hecho es muy interesante. Estaba leyendo en las noticias, ¿no? De que había un discurso, un típico discurso político, de que íbamos a defender el litio y que el litio es para los mexicanos, y bueno, un cuento. Entonces, que el gobierno iba a decir que solamente que en ellos se les diera la gana iban a poder explotar el litio. El litio es muy importante porque de eso se hacen las pilas. Pero estaba leyendo que hay un óxido, un ácido, no sé qué, de sodio o algo por el estilo, que tiene propiedades muy semejantes y que cuesta mucho menos. Entonces, porque el sodio es más abundante, hay sodio en muchos lados. Todas las sales son sodio, cloruro de sodio, recuerden sus clases de química. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Pues el petróleo en los años, en el siglo XIX, pues era muy importante, y al principio del XX, todo el siglo XX, pero ya no, ya se está sustituyendo por muchos materiales que ya no usan petróleo, y los combustibles ya no se usa petróleo, ya no se, o sea, ya por ejemplo están los autos que usan electricidad, ¿no? Los autos solares, tarde o temprano, o sea, nos basábamos en algo que sí se usaba y que fue muy útil por un cierto tiempo, por ejemplo, va a terminar donde ya no. Por ejemplo, vamos al caso de los de sistemas. En el caso de los de sistemas, pues nos enseñan a hacer sistemas administrativos, ¿no? Sobre todo los de informática. Pero se estima que para 2050, 2030, 2050, la tecnología va a permitir que ya no necesites programadores para ese tipo de cosas. O sea, ya no necesites ingenieros en informática para eso. Vas a necesitarlos quizá para otras cosas, pero ya no para eso. Entonces necesitarías, eso sí, ingenieros en sistemas para que hagan otro tipo de programas. Pero programas administrativos ya no. ¿A qué me refiero con eso? De que encuentran una solución. O sea, tienes algo y ese algo puede ser costoso. Entonces lo que haces es empiezas a buscarle y buscas otra solución que es más barata, o aunque no sea tan buena como la primera. Por ejemplo, los conductores. Los mejores conductores de electricidad son metales como el oro, como la plata. Por ejemplo, para la bomba atómica necesitaron hacer experimentos con hilos de oro y de plata, ¿no? Pero actualmente ya no es necesario. Ya el manejo de los materiales permite tener conductores muy buenos sin necesidad de que sean tan caros. Y pues lo mismo está pasando con otras cosas, ¿no? Que en un principio se hicieron, por ejemplo, con tierras raras, recuerden la tabla periódica, y actualmente ya se está buscando sustituirlo por otro tipo de materiales. Aquí es lo mismo. Tenemos una tangente, que es la que obtenemos con la derivada, y lo que hacemos es la cambiamos por una secante. Y nos da soluciones parecidas, ¿sale? Entonces yo creo que eso es importantísimo porque como heurística, o sea, como ingenieros podemos ver eso, que digan, a ver, tenemos tal proceso y funciona así. Ok, oye, y si que le cambiáramos esto que sale más barato y funciona igual o casi igual, ¿cómo ves? Y podría ser interesante, ¿no? Yo creo que ese es, como les digo, esta unidad lo interesa, bueno, todo el curso, lo interesante son las heurísticas. Las heurísticas les digo, es una estrategia basada en la experiencia, que digas, oye, ¿y si en lugar de esto hago lo otro? ¿Qué onda? Como el caso de los videos, ¿no? Alguien se puede quejar, ¿no? Y decir, oye, pues no es justo que... Pero alguien puede decir, oye, no, pero pues oye, yo trabajo y pues no alcanzo a llegar, o se me cayó el internet y así como lo tiene, pues no hay problema, porque pues ya cuando regrese me conecto a YouTube y ahí está. O igual tengo una duda y simplemente vuelvo a llamar al video y ahí está. Entonces la heurística o la estrategia puede que funcione. Claro, me han dicho, y yo no digo que no, me han dicho, mejor pónganle los letreros de qué es cada cosa, porque si no tenemos que andar buscando en todos lados.
y les digo, así como los capítulos de una serie, ¿no? De que no nada más le pongas de cuándo es el capítulo o qué capítulo es, sino también digas qué pasó en ese capítulo, ¿no? Entonces, no he hecho eso porque de alguna manera no quiero volverlos todavía más flojos, ¿no? De que ya no quieren ni siquiera buscar ahí, ¿no? Entonces, por esa razón no lo he hecho, pero sí, una heurística sería esa, de que para que localizaran más fácil dónde están las cosas, yo le pusiera, por ejemplo, la fecha de hoy, 2/22, y aparte le dijera método secante. Y hoy vamos a ver secante y regla falsa. Entonces ya vería si, ay, ok, en tal vimos esto, en tal vimos lo otro. Podría hacerse, pero no. Bueno, hasta la fecha no lo he implementado y bueno, quién sabe si algún día lo implemente, ¿no? Pero es una buena idea. O sea, de idea es buena idea, de que no lo he querido hacer eso, otro boleto, pero de que la idea es buena, ¿eh? Yo no me quejo en ese sentido, lo que me quejo es de que pues yo tendría que hacerlo y no me agrada mucho. Pero bueno, ok. Entonces, en la interpretación geométrica vemos que lo que hace el factor de cambio es acercarte, mejorar. Entonces, regresando al algoritmo. El algoritmo prácticamente tu factor de cambio son estas dos líneas, donde es la función se cambia. En lugar de que venga la derivada, se pone la pendiente y se hace algo de álgebra para simplificarlo. Y luego después vas cambiando los valores. Si nos apegamos a eso, nosotros podemos decir que entonces secante pues ya es el final de una serie de algoritmos en donde el primero, bisección, es un algoritmo seguro, es un algoritmo constante. Oh, pero tiene un problema, es lento. Luego nos vamos con Newton. Newton es rápido, soluciona el problema y llegamos rápidamente a la solución. Oh, pero problema, usa derivadas y eso es complicado. No, pues no, ya no te conviene. Luego dices, bueno, no, sí te conviene, ¿no? Pero pues hay que tener cuidado porque sabes que tiene un problema. Es como, por ejemplo, que compres un carro, pero el carro es muy caro. O el carro tiene problemas. Entonces, pues sí lo puedes usar, pero no sirve para todos los casos, ¿no? Entonces, pues ese es lo complicado, por llamarle de alguna manera. Entonces, Newton, pues es más rápido, pero es complicado y tiene como punto fuerte y como punto débil la derivada. Entonces, secante, recordemos lo que les digo, la máxima de la cláusula, que le llaman algo así, de el lonche no es gratis, todo tiene un costo, todo tiene un costo. Entonces, secante lo que hace es, nos quita la derivada, ya no usamos derivadas, en lugar de tangentes usamos secantes, pero ahora el detalle que tiene, bueno, no llega tan rápido como Newton. O sea, si nosotros vemos los resultados en un ejemplo, con la misma función Newton, llega al error cero en 1, 2, 3, 4, 5 veces, 6 veces. O sea, ejecutándolo, no, más bien sería 1, 2, 3, 4, 5 veces. En 5 veces llega. En bisección, pues ni se diga, ¿no? En bisección llega en 48 veces, o sea, 48 veces que repetimos el proceso. Y en secante llega en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En Newton dijimos que 5, 1, 2, 3, 4 y 5. En Newton en 5, en secante en 7 y en bisección en 48. Entonces, tratas de hacer un balance o decir, pues una cosa con otra, ¿no? En los balances dices, a ver, Newton es el más rápido, va. Pero cuando no puedas usar Newton, o no te convenga usar Newton, o sea, que en un momento dado la derivada no es tan simple, entonces, ¿qué es lo que haces? Pues utilizas secante. Si no puedes usar eso, pues trata de utilizar lo otro. Entonces, secante, pues es una buena opción, porque en lugar, no hace 48 iteraciones, hace 7,
No hace 5, pero pues, se aproxima, o sea, no está tan lejos. Dale, que eso es importante. Entonces, secante podríamos verlo como que ya la hicimos. Pero secante tiene un problema. Hay algunos casos donde secante no te va a dar, no te asegura una solución. Sí. Y creo que se los puse ayer, pero sí, se los puse ayer sobre la seguridad de que estudies y vas a tener una seguridad económica. O sea, que dices, ya estudié, ya voy a ganar mucho dinero, voy a vivir allá por la avenida Chapultepec, etcétera, etcétera. Pues no. No te lo aseguren, no te lo puede asegurar, porque como les decía ayer, necesitas de varias cosas. O sea, te demandan mucho habilidades blandas, habilidades de que trates bien a la gente, sepas trabajar en equipo, seas empático, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si tienes todo eso y las oportunidades que te lleguen las aprovechas, es muy posible que sí mejores. O sea, yo veo mi situación de cuando era niño y cuando es ahorita y nada que ver. Digo, veo mi barrio y pues lo quiero mucho, digo yo. Estoy orgulloso de mi barrio, pero sí, no volvería a vivir ahí. O bueno, en las condiciones en las que viví, si es posible, no regresaría, ¿eh? Yo no tengo la noción romántica de que cuando era niño era feliz. Digo, era feliz, pero no era algo agradable necesariamente, ¿no? O sea, algo que volvería a repetir, no. Ok, entonces, de nuevo, secante, ¿cómo funciona? Pues secante funciona con dos valores iniciales, la función evaluada en dos partes y la raíz, el valor que estamos obteniendo de la raíz, ¿sale? Y tenemos un error. Como les decía ayer, el error pues se va viendo que se va rápidamente tiende hacia el cero, que eso es importante, que tratamos de bajarle lo más rápido posible al cero. Dos problemas que tiene: uno, su división por cero, es decir, que los valores que se van restando, cada vez el intervalo se va haciendo más pequeño, hasta que prácticamente son dos valores iguales, y que cuando esos dos valores iguales se restan, ¡pum!, te marca cero. Y como es cero y usas una división, pues te marca división por cero. ¿Sí? Ese es un detalle. El otro detalle es que no te asegura una convergencia. ¿Sí? Hay algunas escuelas que ya están, le llaman, búsquenlo, el índice de empleabilidad. El índice de empleabilidad te dice que depende a qué escuela entres, qué tan seguro, no todo el mundo lo calcula, pero el índice de empleabilidad te dice, a ver, índice de empleabilidad. A ver, le voy a poner índice de empleabilidad en México, a ver si existe. Las tasas de empleo, ¿no? Empleo, mercado, datos, estadística y todo eso, el mercado laboral. Tú tendrías que buscar esto, o sea, decir, para mi carrera, ¿qué tan ocupada es? ¿Cuánta gente está ocupada? ¿Cuánta gente no está ocupada? Las tasas de desocupación, etcétera. ¿Cuánto ganas? ¿Sí? Horas trabajadas, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Ve las estadísticas. Bueno, idealmente tenían que haber visto esto antes de escoger su carrera. Tenían que haber escogido eso. Pero bueno. Ok, entonces, creo que no hay un índice de empleabilidad como tal en México, aunque muchos presumen que que, que sus carreras son muy, por ejemplo, eso, ¿no? La noticia te dice, Tec de Monterrey es el número 1 en empleabilidad y 40 en el mundo, donde te dice que si quieres conseguir trabajo, entra ahí. Claro que es carísimo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la Autónoma de Nuevo León te dice que es el top 5 en empleabilidad, y la Autónoma es pública, no es una universidad privada. Entonces,
la oportunidad de tener empleo, ¿sale? Que sería como el equivalente al concepto, por ejemplo, en los primeros lugares aparecen la Autónoma, la ITAM, la Anáhuac, el TEC de Monterrey, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a lo que te aseguren que vas a conseguir trabajo, ¿sí? Entonces, pues es bueno, ¿eh? Es bueno que, por ejemplo, dice que la Autónoma de Nuevo León, que es pública, está mejor que la Universidad de las Américas y la Ibero, ¿sí? Entonces, pues eso sí es curioso, ¿no? O sea, de hecho hay muchas universidades y habría que checar el concepto de convergencia. El concepto de convergencia es qué tan seguro es que encuentres la solución que tú buscas. Obviamente, el hecho de que estés estudiando es porque esperas obtener un trabajo en eso. Entonces, es lo que nosotros consideramos como condiciones de parada. Lamentablemente, como les decía, en México la educación vocacional es pésima. Entonces, realmente no, cuando vas a escoger una carrera, no hay quien te diga o no te dicen, oye, ¿cuánto vas a ganar? ¿Cuánto trabajo hay? ¿En dónde hay más trabajo aparte de aquí? Porque si nada más hay un trabajo, imagínate, estudias oceanografía y de repente te quieres ir a vivir a Tlaxcala, pues allá no hay mar. Entonces, por fuerza te puedes ir a vivir solamente a ciertos lugares. Entonces, pues lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay ingenierías como ingeniería forestal, que solamente te puedes ir a vivir y a trabajar a lugares donde hay grandes bosques. Entonces, eso es importante. Eso es lo que les decía sobre el concepto de estabilidad. O sea, asegurarte que vas a llegar a una convergencia, es decir, vas a encontrar el resultado que tú buscas. Secante no lo hace. Secante no te asegura que vas a encontrar eso. Entonces, como Secante no hace eso, hay un siguiente método que se llama el método de posición falsa. El método de posición falsa usa exactamente la misma función usa la misma estrategia que Secante, es decir, cambia la pendiente por la derivada, pero agrega un plus. El plus es que tienes que asegurarte de que los valores iniciales cambien de signo la función. Es decir, por ejemplo, aquí la función es negativa y acá es positiva. Acá la función es positiva y acá es negativa. ¿Sí? Entonces, tienes que asegurarte que los valores iniciales con los que vas a iniciar el método, la función tiene diferentes signos. Y es interesante porque si eso fuera cierto, el equilibrio tendría que ser cosas malas y cosas buenas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cosas malas, no sé, mucho trabajo, mucho estrés. Cosas buenas, pues un buen sueldo, buenas prestaciones, un trabajo muy satisfactorio. ¿Sí? Entonces, tú te pondrás a pensar y dirías, no, pues quiero siempre el equilibrio, ¿no? El equilibrio es mucho dinero, pero no tampoco a costa de mi salud o a costa de no tener familia, no sé. De que mis hijos me vean cada mes. O al revés, ¿no? De que te la pasas con tus hijos todo el tiempo, trabajas poquito, pero ganas bien poquito, ¿no? Y todos los fines de mes estás así apuradísimo de que no tienes dinero. No, pues tampoco se trata, ¿no? Se trata de un equilibrio. Entonces, en regla falsa o posición falsa, lo que vas a hacer como en el algoritmo es usar exactamente el algoritmo de